Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y bueno, como siempre, me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que, ¡ay, Dios mío! Va a hacer que muchos corazones se rompan, o quizás se emocionen mucho. ¿Están listos? Prepárense porque hoy vamos a hablar de una bomba que, ¡ay, no puedo decirlo sin emocionarme! Una bomba que estalló el 5 de julio de 2025 y que sacudió el mundo del entretenimiento turco y particularmente el de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, chicos, lo escucharon bien. El título ya lo dice todo, bomba, Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia que destruyó a sus fans. ¿Y por qué destruyó? Bueno, ya lo van a descubrir. Pero les aseguro que la expectativa, la sorpresa, el impacto, fue monumental. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son veteranos, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo lo más jugoso, lo más interesante, y lo que todos quieren saber del mundo de las celebridades. Y este vídeo no es la excepción. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué fue lo que pasó ese fatídico 5 de julio de 2025? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿quiénes son? Para los que viven en una cueva o no están familiarizados con las novelas turcas, déjenme refrescarles la memoria. Can Yaman, un actor turco guapísimo con un talento enorme, conocido por sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y que ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Un hombre con una sonrisa que derrite, una mirada que hipnotiza, y una capacidad actoral que lo posiciona como uno de los grandes. Y Demet Özdemir, otra actriz turca igualmente talentosa y hermosa, también conocida por su papel en Erkencikus, donde compartió protagonismo con Can, y que se ha ganado el cariño del público por su carisma y su dulzura. Demet, con su gracia natural, su sonrisa radiante y su habilidad para interpretar personajes complejos, se convirtió en un ícono para sus fans. La química entre Can y Demet en Erkencikus fue explosiva. Literalmente la gente no paraba de hablar de ellos. Los fans se volvieron locos con la pareja, y querían que su romance traspasara la pantalla. Y claro, con semejante conexión, los rumores comenzaron a surgir, están saliendo, se van a casar, son la pareja perfecta. Las miradas cómplices, las risas compartidas, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo alimentaba la llama de la esperanza de los fans. Y bueno, los medios, las redes sociales, todo el mundo se hizo eco de estas especulaciones. Artículos, entrevistas, portadas de revistas, la Candem manía se había apoderado del mundo. ¿Y qué pasó? Pues nada. O mejor dicho, pasaron muchas cosas, pero no la que todos esperaban. Nunca confirmaron públicamente que estaban juntos. Hubo fotos, sí, donde se les veía muy cercanos, muy cómplices, disfrutando de cenas románticas, paseos por la playa y momentos de complicidad que dejaban entrever algo más que una simple amistad. Pero, nunca la confirmación oficial. Y claro, esto alimentaba aún más la fantasía de los fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Análisis minuciosos de sus publicaciones en redes sociales, búsqueda de pistas en cada foto, interpretaciones de cada gesto, la obsesión por Candem alcanzó niveles épicos. Se crearon grupos de fans dedicados, foros de discusión interminables y hasta fanfics que narraban su historia de amor idealizada. Y aquí es donde entra la bomba del 5 de julio de 2025. Ese día, Can Yaman y Demet Özdemir anunciaron algo que dejó a sus fans con el corazón en un puño. ¿Qué fue? Pues que ambos se casaban. Pero no entre ellos. Sí, chicos. Lo que para muchos era un sueño, se convirtió en una pesadilla. Can Yaman anunció su boda con una diseñadora italiana, llamada Diletta Leotta. Diletta, una mujer elegante y exitosa, con una carrera en el mundo del diseño que la posicionaba como una figura influyente. Y Demet Özdemir hizo lo propio con el actor turco Oğuzhan Koç. Oğuzhan, un actor y cantante con una trayectoria consolidada en el mundo del entretenimiento turco. ¡Boom! La noticia explotó en las redes sociales.
Los fans que habían invertido tanto en la idea de Candem como llamaban a la pareja juntos se sintieron destruidos. La decepción fue generalizada. Muchos fans se sintieron traicionados, otros simplemente tristes y desconsolados. La idea de que la pareja de sus sueños no fuera real, de que sus expectativas no se cumplieran, generó un vacío en sus corazones. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, pero también de tristeza y de incredulidad. Hashtags como #Candem Forever, #No es justo y #Nuestro corazón roto comenzaron a circular, reflejando el dolor colectivo. No se lo podían creer. Después de tantos rumores, de tanta esperanza, de tanta ilusión, cada uno se casaba por su lado. Pero, ¿por qué fue tan devastador? ¿Por qué esta noticia destruyó a sus fans? Hay varios factores que explican esto. Primero, la intensidad de la conexión que los fans sentían por la pareja en Erkencicus. La historia de amor que veían en la pantalla, la química innegable entre los actores, los hizo creer en un cuento de hadas que al final no se concretó en la vida real. La serie, con su trama romántica, sus personajes carismáticos y sus escenas memorables, había logrado crear un vínculo emocional muy fuerte con el público. Los fans se sentían identificados con la historia de amor, y la posibilidad de que se hiciera realidad en la vida real, les generaba una gran ilusión. La ilusión de que el amor verdadero existía, y de que, como en las novelas, siempre triunfaba. Segundo, la presión mediática y las expectativas creadas por los medios y las redes sociales. Constantemente se hablaba de ellos, se especulaba sobre su relación, y se les presentaba como la pareja perfecta. Los medios de comunicación, ávidos de generar clics y atención, alimentaron la especulación con titulares sensacionalistas, fotos trucadas y análisis de gestos que solo buscaban confirmar lo que el público quería creer. Las redes sociales, con su capacidad de amplificar la información y de crear burbujas de opinión, se convirtieron en un hervidero de rumores y expectativas. Los fans, expuestos a esta constante presión, se vieron atrapados en un ciclo de esperanza y desilusión. Esto alimentó las esperanzas de los fans, que se sintieron decepcionados cuando la realidad fue diferente. Tercero, la idealización de la pareja. Los fans a menudo idealizan a las celebridades, proyectando en ellos sus propios deseos y fantasías. En el caso de Khan y Demet, la idealización fue aún mayor, ya que se les veía como la pareja perfecta, no solo por su belleza y talento, sino también por su supuesto amor. Los fans, buscando una imagen de perfección y felicidad, idealizaron su relación y la transformaron en un cuento de hadas. Proyectaron en ellos sus propios anhelos de amor, de felicidad y de éxito. La idealización, sin embargo, es una trampa. Al idealizar a alguien, se pierden de vista sus defectos, sus imperfecciones y sus decisiones personales. Cuando la realidad choca con la idealización, la decepción es inevitable. Y cuarto, la dificultad de aceptar la realidad. Cuando una fantasía se rompe, puede ser difícil para las personas aceptar la realidad. En el caso de los fans de Khan y Demet, la realidad fue que sus ídolos no estaban juntos, y que cada uno había tomado caminos diferentes. Aceptar que el cuento de hadas no era real, que la química en pantalla no se tradujo en una relación fuera de ella, fue un proceso doloroso. El duelo por la pérdida de la fantasía, por la ilusión que se había desvanecido, requirió tiempo y esfuerzo. La dificultad de aceptar la realidad se tradujo en reacciones de tristeza, de rabia y de incredulidad. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionaron Can Yaman y Demet Özdemir ante esta avalancha de reacciones? Bueno, ambos fueron muy discretos. No hicieron declaraciones públicas sobre la decepción de sus fans, y se centraron en sus respectivas bodas y en sus nuevas vidas. Optaron por la discreción, protegiendo su intimidad y evitando alimentar la polémica. Esta decisión, aunque comprensible, generó aún más especulaciones y rumores. Algunos fans interpretaron su silencio como una falta de respeto, mientras que otros lo vieron como una señal de madurez y de respeto por su privacidad. Can Yaman, después de su matrimonio con Diletta, se ha mantenido enfocado en su carrera. Ha seguido trabajando en proyectos internacionales, demostrando su talento y profesionalismo. Su boda, rodeada de glamour y elegancia, fue un evento mediático que generó mucha expectación. Sin embargo, Can, fiel a su estilo, mantuvo su vida personal alejada de los focos, centrándose en su trabajo y en su relación con Diletta. Su carrera ha seguido en ascenso, consolidándose como una estrella internacional.
Demet Özdemir, por su parte, también ha continuado su carrera actoral, y ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes. Su boda con Oğuzhan, más íntima y personal, fue un reflejo de su personalidad. Demet, siempre fiel a sus sentimientos, ha seguido adelante con su vida, demostrando su fortaleza y su determinación. Su carrera, con nuevos proyectos y éxitos, ha continuado su curso. ¿Y qué pasó con los fans? Bueno, la mayoría, con el tiempo, aceptó la realidad. Algunos siguieron apoyando a Can y a Demet por separado, entendiendo que cada uno tiene derecho a elegir su propio camino. Otros se decepcionaron y dejaron de seguirlos, sintiendo que sus ilusiones habían sido rotas. Y otros simplemente entendieron que la vida es así, que las cosas no siempre salen como uno quiere, y que el amor, a veces, es complicado. La evolución de la reacción de los fans fue un proceso complejo. Primero, la sorpresa y el shock. Luego, la tristeza y la decepción. Después, la rabia y la incredulidad. Finalmente, la aceptación y la resignación. Este proceso reflejó la capacidad humana de adaptarse a los cambios y de seguir adelante, incluso cuando las expectativas no se cumplen. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que no debemos idealizar a las celebridades. Son personas como nosotros con sus propios sentimientos, deseos y decisiones. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con vidas complejas, que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas de la manera que consideren oportuna. Idealizar a las celebridades puede llevarnos a la decepción y a la frustración. Es fundamental mantener una distancia saludable y no basar nuestra felicidad en la vida de los demás. Segundo, que no debemos basar nuestra felicidad en la vida de los demás. La felicidad debe venir de adentro, de nuestros propios logros y experiencias. Nuestra felicidad es nuestra responsabilidad. No debemos depender de la vida de otras personas para ser felices. Debemos buscar nuestra propia satisfacción en nuestros propios logros, en nuestras relaciones y en nuestras experiencias personales. Tercero, que la realidad a veces es diferente a la fantasía. Debemos ser realistas y aceptar que las cosas no siempre salen como esperamos. La vida no es un cuento de hadas. La realidad puede ser diferente a nuestras expectativas. Es importante aceptar que las cosas no siempre salen como queremos y que debemos aprender a adaptarnos a los cambios. Y cuarto, que el tiempo cura las heridas. Aunque la decepción pueda ser grande, con el tiempo se supera. El tiempo es el mejor aliado para sanar las heridas emocionales. Con el tiempo la tristeza se atenúa, la rabia se desvanece y la aceptación llega. Es importante permitirnos sentir, procesar nuestras emociones y, finalmente, seguir adelante. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y la bomba del 5 de julio de 2025, nos recuerda la fragilidad de las relaciones, las expectativas que creamos y la importancia de la aceptación. Nos enseña la importancia de la madurez emocional, la necesidad de mantener una perspectiva realista y la importancia de priorizar nuestra propia felicidad. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que es un tema delicado, que puede generar muchas emociones, pero creo que es importante hablar de él, para entender cómo funciona el mundo de las celebridades y cómo las redes sociales pueden influir en nuestras vidas. Es una reflexión sobre la fama, las expectativas y la complejidad de las relaciones humanas. Un recordatorio de que detrás de cada celebridad hay una persona con sus propios sueños, miedos y decisiones. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final, por escucharme y por compartir conmigo esta historia. Déjenme en los comentarios qué les pareció este vídeo, si ustedes también fueron fans de Candem, y cómo reaccionaron ante esta noticia. Me encantaría leer sus opiniones. ¿Creen que las redes sociales influyeron en la decepción de los fans? ¿Es posible separar la fantasía de la realidad cuando se trata de celebridades? ¿Cómo podemos proteger nuestra salud mental en un mundo donde la idealización es tan común? Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!